shadows in my bed. Faith, it wavers like a fragile thread, but in the silence there's a voice unsaid. Rise up and rock. Bienvenidos al 15º episodio de Hagamos una Reforma. Este podcast que es para dar fundamento, orientación y explicación al proceso de pasar de ser una iglesia convencional de domingo a una red de iglesias en casas. Y como he dicho anteriormente, no estamos tratando de inventar un nuevo modelo de iglesia, sino más bien redescubrir las raíces bíblico-históricas de la iglesia, interpretarlas en su contexto y hacer los ajustes necesarios en el presente para volver a la manera de Cristo y los apóstoles. Y por supuesto, este podcast es un humilde intento de por lo menos despertar el debate sobre este tema. Así que empecemos. ¿Cuántos discípulos de Jesús pensás que había en el año 100 después de Cristo? ¿Cuántos discípulos de Jesús crees que había justo antes de que Constantino entrara en escena, digamos, allá por el año 310 después de Cristo? Bueno, acá hay una respuesta un tanto sorprendente. Según el sociólogo Rodney Stark, para el año 100 después de Cristo había unos 25.000 seguidores de Jesús, aproximadamente. Y para el año 310 después de Cristo había unos 2 millones de discípulos de Jesús aproximadamente. Entonces viene la pregunta, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo pasaron de ser un pequeño movimiento a ser, en este proceso de 2 siglos, la fuerza espiritual más importante del Imperio Romano? Y antes de que intente responder la pregunta, unos datos para tener en cuenta. ¿Sabías que durante todo este periodo fueron tratados los cristianos como una religión ilegal? ¿Sabías que no disponían de edificios para reunirse como lo hacemos nosotros? ¿Sabías que ni siquiera disponían de las escrituras completas como las tenemos y las conocemos nosotros? ¿Sabías que carecían de instituciones que los respaldaran y de un tipo de liderazgo profesional? ¿Sabías que no disponían de la libertad de hacer cultos evangelísticos, reuniones especiales, ni de grupo de jóvenes? No tenían bandas de música, no había seminarios, no tenían comentarios bíblicos. De hecho, para unirse a la iglesia también te la ponían bastante difícil. Según el historiador Justo González, hasta 2 años de preparación y de tutoría llevaba a un nuevo creyente antes de ser bautizado y aceptado en la iglesia local. ¿Qué clase de pensamientos e ideas te sugieren todos estos datos? En resumen, carecían de todo lo que a nosotros nos sobra y sin embargo en 200 años impactaron al imperio más poderoso de la historia. Así que, ¿cómo lo hizo la iglesia primitiva? Si encontramos la respuesta a esta pregunta, quizás encontremos también la respuesta que necesitamos hoy en día para la iglesia en Hispanoamérica. Pero antes de descartar este ejemplo que te estoy dando de la iglesia primitiva por considerarlo una especie de anomalía en la historia de la iglesia como único caso que solamente fue posible para ese tiempo, hay en nuestra propia época una manifestación similar, un hecho similar que también, si cabe, puede que sea más sorprendente todavía, y me refiero a la iglesia clandestina en la China. Cuando el líder revolucionario comunista Mao Zedong subió al poder en 1949, inició una purga sistemática de la religión. La iglesia china, que estaba bien establecida para ese momento según criterios occidentales,
a causa de la colonización, contaba con un número estimado de 2 millones de miembros. Como parte de su persecución, Mao hizo desaparecer a todos los misioneros extranjeros y ministros religiosos. Los hizo desaparecer significa que los mandó a su casa. Expropió todas las propiedades de la iglesia, ejecutó a los líderes chinos de la iglesia, a los líderes de primera línea, mató o encarceló a los de segunda y tercera línea, prohibió las reuniones públicas de cristianos, amenazándolos con la muerte y la tortura, y luego los persiguió con crueldad. A finales de la dictadura de Mao, aproximadamente para fines de los 70, y la incipiente apertura que empezó a haber en China a principios de los 1980, se permitió de nuevo que cristianos extranjeros entraran en el país, aunque bajo una vigilancia estricta. Bueno, estos cristianos que ingresaban a China esperaban encontrarse con una iglesia totalmente diezmada y unos discípulos débiles y abatidos, pero fue todo lo contrario. Descubrieron que el cristianismo había florecido mucho más allá de lo que nadie se podía haber imaginado. Las estimaciones de entonces fueron, estoy hablando de principios de los 80, de 60 millones de seguidores de Jesús en China. Pero hasta hoy hay que seguir contando, ya que se estima que el crecimiento de la iglesia en China en todo este tiempo de persecución ha sido de un 1300%. 1300% de crecimiento, y con la proyección de convertirse la iglesia china en la mayor fuerza misionera del planeta. Sin dudas, lo de China es el movimiento cristiano transformador más importante de la historia de la iglesia, y que, al igual que los primeros cristianos, estas personas disponían de muy pocas Biblias. A veces tenían una sola página para toda una iglesia que luego la intercambiaban con otras iglesias clandestinas en reuniones caseras. No disponían de pastores formados, ni con sueldo, menos todavía. No tenían estructuras de liderazgo, ni de denominaciones centrales, ni de coberturas apostólicas, ni de eventos masivos, ni de seminarios. Aún así crecieron como locos. Y la pregunta es, ¿cómo fue posible? ¿Cómo lo hicieron? Volvamos a la pregunta que casi nos atormenta, ¿no? ¿Cómo lo hicieron? Bueno, hay varios autores con los que coincido, que ellos explican este fenómeno relacionándolo o atribuyéndoselo al carácter apostólico de la iglesia de Jesús, a la fuerza vital intrínseca que existe en el pueblo de Dios, el ADN apostólico, el ADN misional de la iglesia. La persecución llevó tanto al primer movimiento cristiano como a la iglesia china a descubrir su verdadera naturaleza como pueblo apostólico. O sea, cuando me refiero a apostólico no es a nada de lo que hoy se dice, se habla o se imagina de lo que es apostólico. Cuando me refiero a un pueblo apostólico, es un pueblo que se sabe enviado con una misión divina. Porque eso significa apostólico, o apóstol, enviado. La persecución los forzó a no confiar en cualquier tipo de institución religiosa centralizada o descentralizada, cualquier tipo de forma institucional, y los forzó a vivir más de cerca y con más coherencia el mensaje original del Evangelio. La persecución operó como para mantener a estos movimientos leales a su fe y dependientes de Dios. Los purificó de las liturgias centradas en los templos y de cualquier tipo de parafernalia pseudo-eclesiástica innecesaria. Y de esa manera, siendo auténticos con el Evangelio, desataron el poder del carácter apostólico inherente en la iglesia de Cristo. Ahora, si llegamos a la conclusión de que necesitamos una persecución, entonces,
para poder manifestar este carácter apostólico? No, no es la conclusión. No necesariamente hace falta una persecución para que esto suceda, porque en el caso del movimiento liderado por los hermanos Wesley en el siglo XVIII, la oposición no vino del gobierno, el rechazo no vino de la sociedad en sí, sino que la misma iglesia institucional, la misma denominación, por así decirlo, anglicana, fue la que se opuso a este movimiento que lideraban los hermanos Wesley, lo que hizo que el movimiento fuera empujado a los márgenes de la sociedad. Y fue allí, entre granjeros, mineros, analfabetos y buscavidas de los caminos, que explotó el ADN apostólico de la iglesia, generando un despertar espiritual que impactó a toda la nación inglesa. Entonces, no estoy diciendo que necesariamente toda esta cuestión de las instituciones y de la liturgia y los seminarios esté todo mal, o sea pecaminoso, o sea algo malo. No. El punto es que si podemos encontrar nosotros la respuesta a cómo ellos lo hicieron, nosotros podríamos rescatar esos principios y hacer los ajustes necesarios que tenemos que hacer hoy en día en la iglesia evangélica para poder manifestar el carácter apostólico que la iglesia tiene por naturaleza, es dada por el Espíritu Santo, si es que aún seguimos siendo la verdadera iglesia de Cristo. Y esa es una buena pregunta. Con respecto a esto último que mencioné, si somos o no somos, yo creo que deberíamos empezar por ahí, por definirnos a nosotros mismos. ¿Somos o no somos la iglesia del Dios vivo cuya piedra fundamental es Cristo y cuyo fundamento es la doctrina de los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento? ¿O somos una iglesia de segunda mano, un invento humano o una mala copia? Si afirmamos que sí somos la iglesia heredera de Cristo y de los apóstoles, bueno, eso quiere decir que nosotros tenemos el mismo ADN apostólico, ADN misional, el mismo carácter apostólico, la misma fuerza vital intrínseca de todo pueblo de Dios, de todo el pueblo de Dios a lo largo de la historia. Y si esto es así, si somos eso y tenemos eso en nuestro ADN espiritual, entonces es otra la pregunta. ¿Qué es lo que lo está deteniendo y qué es lo que está estorbando que se manifieste lo que realmente somos como iglesia? Porque si no, estamos viendo como una especie de contradicción de proclamar ser la iglesia de Cristo, pero en comparación con la iglesia de los primeros 300 años, nuestro impacto como iglesia de Cristo, nuestra sal, no tiene el mismo sabor que la que ellos tenían. Incluso si comparamos a la iglesia de Occidente con la iglesia china o la iglesia de Oriente, lo que es la iglesia y los movimientos que están surgiendo en el continente asiático, en el continente africano, donde se está produciendo el mayor mover, por decirlo con algún adjetivo, fresco del Espíritu Santo, en medio de persecución, de rechazo, en medio de miles de carencias, no vemos lo mismo de este lado del planeta, en nuestro mundo, en nuestra cultura occidental, en nuestro mundo evangélico actual. Pero aún seguimos diciendo que somos la iglesia de Cristo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que está deteniendo o estorbando? Y es acá donde quiero aportar una opinión que puede que sea una clave para poder entender qué es lo que lo está deteniendo. Propongo dos respuestas. La primera, el temor. El temor a cambiar lo que siempre hicimos como iglesia evangélica. Y la segunda respuesta es, en mi opinión, la estructura eclesiástica
paralizante, centrada en el culto del domingo. En primer lugar, pienso en la exhortación de Pablo a Timoteo, cuando en 2 Timoteo 1 le dice: por eso te recomiendo que reavives el don de Dios que has recibido por la imposición de mis manos, porque el espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de dominio propio. El punto a lo que se está refiriendo Pablo es de que Timoteo no necesitaba algo más de parte de Dios para su vida y ministerio. No necesitaba un nuevo empoderamiento, una nueva llenura del Espíritu, un nuevo bautismo en el Espíritu, aunque no estoy diciendo que eso no sea necesario, pero no era el caso puntual en ese momento de lo que le estaba ocurriendo a Timoteo. Porque Pablo le está diciendo que él ya recibió espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Ya lo había recibido. Él había sido ministrado y por imposición de las manos de Pablo, había recibido ese fuego sagrado, ese don de Dios que ya estaba y era parte de la naturaleza espiritual, del carácter espiritual de Timoteo. Pablo le está diciendo que reavive ese don, que reavive ese fuego que ya tenía, pero que había algo que lo estaba deteniendo. Y dice: Dios no te dio un espíritu de temor. El temor, toda clase de temor, produce esta cosa dañina, perjudicial, de impedir lo que Dios nos ha dado por medio del poder del Espíritu Santo. No necesitaba más poder, más amor, más dominio propio, porque él ya tenía eso, ya estaba equipado con eso. Era parte de su naturaleza y carácter, como dije recién. Pero el temor lo había apagado. Por eso pienso yo que el temor a cambiar está deteniendo el carácter apostólico de la iglesia en la actualidad. El temor a cambiar. El temor a cambiar lo que siempre hicimos, porque siempre lo hicimos así y porque nos enseñaron que las cosas se hacen así. Y por más que aparezcan cosas que aparentan ser nuevas, todo lo que hoy vemos como nuevo dentro del mundo evangélico es lo viejo reciclado. Con diferente ropa, con más luces, con menos luces, con más sonido, menos sonido, con un evento más multitudinario, menos multitudinario, más publicidad, menos publicidad, pero es lo mismo reciclado de lo que venimos haciendo por lo menos las últimas 3 décadas desde que yo me convertí. Hace 37 años conocí al Señor Jesucristo y lo sigo. Y hace 37 años que venimos haciendo lo mismo, pero reciclado. Ahora, hay un temor paralizante a cambiar lo que estamos haciendo. Hay un temor paralizante a llevar adelante cambios que tengan que ver con nuestros cultos, o sea, la liturgia, cambios con nuestra forma de reuniones, cambios con la mentalidad que tenemos que tener para que los creyentes tengan más participación en la vida espiritual de la iglesia, aplicando lo que Pablo nos ordena con tanta insistencia en sus cartas, el ministerio de unos a otros, pero no llegamos a hacer esos cambios porque tenemos temor. No sea cosa que el hermano Pepito diga algo que no es de Dios y la hermana fulana va a orar por otra hermana y de repente por ahí hace una oración que no es la correcta de acuerdo a nuestra teología. Entonces hay muchos temores a cambiar lo establecido, lo que ya es norma, lo que ya es tradición dentro de la iglesia evangélica, y en mi opinión esto está deteniendo y estorbando el carácter apostólico de la iglesia en la actualidad. Y en segundo lugar pienso en el joven David, a quien el rey Saúl lo quiso encorsetar, encerrar en su propia armadura de guerra, dice 1 Samuel 17, 38 al 39. Después Saúl le dio a David su propia armadura. David se la puso y probó dar unos pasos porque nunca antes se había vestido con algo semejante. No puedo andar con esto, le dijo David, no estoy acostumbrado a usarlo. Así que David se lo quitó, fue y mató al gigante.
O sea, David no podía andar con la armadura que a Saúl le había servido en su momento, que a Saúl le había sido útil en su momento, que a Saúl le quedaba cómodo usarla y le daba cierta seguridad, pero para David era una estructura paralizante, un estorbo, un impedimento para cumplir su misión, que era matar al gigante Goliat. David no iba a poder expresar su naturaleza y su carácter espiritual para derrotar a ese gigante encerrado adentro de un armatoste de metal que había sido bueno en el pasado, pero que ya no era útil para matar al gigante del presente. Mi conclusión es que la iglesia tal y como nosotros la conocemos y como nosotros la hacemos hoy en día, está estorbando a la iglesia como Dios la planeó y como Dios la quiere. ¿Qué pensás? Finalmente, esta es mi hipótesis. Si desechamos el temor a los cambios y empezamos a hacer cambios, y si desechamos las estructuras evangélicas paralizantes y empezamos a cambiar nuestras estructuras religiosas, de reuniones, de actividades, de cultos, no vamos a necesitar una persecución para manifestar el verdadero ADN apostólico de la iglesia en este tiempo. No vamos a necesitar que venga la gran tribulación o aparezca el anticristo según lo que cada uno crea y entonces sí, la iglesia se va a levantar. No lo vamos a necesitar. Hay que empezar quitando lo que estorba para luego comenzar a edificar a la manera de Cristo y los apóstoles. Ni más ni menos mirar cómo ellos lo hicieron y aplicar los principios para nuestro tiempo. El Señor le encargó al profeta Jeremías, siendo un adolescente, muy jovencito, una misión de por vida. Y creo que tiene que ver con la misión que tenemos en este tiempo. El Señor le dice a Jeremías, mira, hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos. ¿Para qué? Para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para construir y para plantar. Dos cosas quiero señalar. Arrancar, derribar, destruir y demoler son 4 verbos de destrucción. Y hay 2 verbos solamente para construcción, que es construir y plantar. Ahora, ¿por qué 4 verbos para lo negativo y 2 verbos para lo positivo? Porque cuesta más arrancar, derribar, destruir y demoler lo que ya está instituido. Después que todo eso se quita, se desecha, se derriba y se destruye y se arranca, lo que no sirve obviamente, no todo, se puede construir y plantar para una nueva etapa, para un nuevo comienzo, para una nueva historia. Y le encarga esta tarea a Jeremías, que su ministerio, su tarea para el tiempo presente que a él le tocó vivir, tenía esta doble función. Y era como una especie de ministerio de transición, donde él con su profecía señalaba aquello que estaba mal y que había que ser quitado y corregido, y señalaba aquello que había que construir y que había que plantar. Y creo que la iglesia hoy se encuentra en la misma transición histórica, de identificar aquello que ya hay que arrancar, derribar, destruir y demoler, que fue útil para su momento y para su tiempo, para poder construir y plantar la iglesia como Dios la planeó y como Dios la quiere. Y esta, en mi opinión, es nuestra tarea en el tiempo presente. Pensalo. Me despido hasta la próxima. Chau. Shout it out, band of the beats, and rise up and rise.